Yo quisiera saludar con respeto al ministro en retiro y expresidente de nuestro máximo tribunal, Genaro Góngora Pimentel, que está aquí presente. Pido un aplauso. Pues estamos de fiesta porque no todos los días se presenta un libro. En este caso es un libro que se actualiza y entonces el derecho es dinámico, el derecho es cambiante y parecería que el derecho familiar ya estaba escrito para siempre, pero cada vez hay modificaciones al estatus de la familia, a las relaciones interpersonales, y entonces tenemos que felicitar al autor de este libro, el doctor en Derecho Javier Tapia Ramírez, para quien también pido un aplauso. También al presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil y a este extraordinario maestro que ha dirigido cuantas veces el seminario de Derecho Civil y además ha sido secretario permanente de nuestra Facultad de Derecho, el maestro Barroso, a quien también pido un aplauso. Para la presentación de este libro yo diría que lo adquieran por muchas razones, porque tiene cosas novedosas que no tienen otros libros, otros tratadistas de la materia, y me voy a permitir señalarlos. Por ejemplo, un tema muy interesante que ya está incluido en este libro y que durante mucho tiempo no lo estuvo, son los derechos de la personalidad. Los derechos de la personalidad ahora en este libro están incluidos en un título 13º, cuando habla justamente de esto que es la parte de las personas, ¿no? Quiere decir que si ustedes abren su Código Civil se van a encontrar el 1916 en el Código Civil y el 1916 bis. Pero el 1916 está en la teoría de las obligaciones, dentro de lo que en el capítulo 4 se refiere a los actos jurídicos extracontractuales. Entonces se refiere a la culpa quiliana en el 1910, a la responsabilidad objetivo recreado, al abuso del derecho, y de repente aparece en el 1916 el daño moral. Así estaba tratado, como daño moral. Y el autor del libro, nuestro maestro, don Javier Tapia Ramírez, lo que hace es justamente sacarlo de la teoría de las obligaciones, porque no debe estar tratado como dentro de la responsabilidad extracontractual y como daño moral. El 1916 bis, originalmente en el Código Civil, establecía que cuando una persona, por alguna circunstancia privada de la vida a otra, debería indemnizar a los familiares por ese hecho. Ese hecho podría ser con culpa o sin culpa, pero de todas maneras la reparación del daño era imposible. Si alguno de ustedes tiene una fricción en un colapso con su automóvil, bueno, se presenta la indemnización de los daños y perjuicios causados por alguno de ellos. Y entonces esa responsabilidad civil obliga a la reparación del daño. En nuestro derecho administrativo también ahora se dice que debe de haber un seguro que cubra esos daños. Bueno, reparar un automóvil es fácil, pero cuando los daños son al cuerpo, ¿cómo los reparamos? Se vuelve muy difícil. Por ejemplo, si en ese accidente automovilístico alguien pierde una mano, no es lo mismo perder la derecha que la izquierda, y no es lo mismo que lo
pierda una persona que se dedique, por ejemplo, a dar clase, a que lo pierda un pianista, o una pierna un futbolista. Pero ¿cómo reparar el daño volviendo las cosas al estado en que se encontraba si se muere la persona? Entonces, el Código Civil tenía un precepto en el 1916 que decía, además de la indemnización por la muerte, bueno, ¿cuánto vale la muerte? Esa era una gran pregunta. Que por cierto, la indemnización no está tasada en el Código Civil, sino en la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, conforme a eso, se tendría que pagar los derechos a que tienen las víctimas para cobrar un hijo, un huérfano, una viuda. Ese es un daño irreparable. Y por eso añadían una tercera parte adicional a la reparación del daño. Ernesto Gutiérrez y González, al analizar esto, tratarista de la teoría de las obligaciones, observe, era un maestro que trataba el tema en la teoría de las obligaciones. En cambio, nuestro autor lo saca de las obligaciones y lo pasa a los derechos de la personalidad. Entonces decía, bueno, si se muere, hay que pagar una tercera parte más, porque, una frase un poco extraña, las penas con pan son menos. De todas maneras, es una pérdida irreparable. Sin embargo, se cambia el texto del Código Civil y entonces el daño moral, ojo, no el daño patrimonial, el daño que la persona sufre, por ejemplo, ataques contra el honor de la persona, ataques contra su prestigio. ¿Cuánto vale el prestigio de una persona? ¿Cómo se puede valorar? Y cómo en 2 segundos un merolico de la televisión puede acabar con la vida de prestigio y el honor de una persona. Entonces, se plantea ahí este conflicto. Una vez, maestro, estando en la Universidad de Texas, fui a dar una conferencia y cuando yo iba a iniciar mi conferencia, dice, no, de lo que se trata es que le vamos a hacer preguntas. Acababa de terminar el plazo para que en el Tratado de Libre Comercio los profesionistas de algunas materias pudieran ejercer, por ejemplo, los abogados en México. Y la primera pregunta que me hicieron, ¿y por qué en 1916 dice que el daño moral está en la teoría de las obligaciones y no está en las personas? Les quiero decir que el mejor código que trata esto no es el Código Civil del Distrito Federal, porque lo incrustó en las obligaciones. Habría que sacarlo como en el Código del Estado de México, en los derechos de la personalidad. ¿Cuánto vale la dignidad de una persona cuando se vulnera? ¿Cómo restituir el honor, el prestigio de una persona? ¿Cuánto o cómo se valora el dolor o la tristeza de una persona por haber sido atacada en esos derechos de la personalidad, que no son patrimoniales, porque no están destruyendo un automóvil o un bien, sino a la persona misma? Entonces, este libro del maestro se actualiza justamente al incorporar los derechos de la personalidad al texto del primer curso de Derecho Civil y sacarlo de la teoría de las obligaciones. Cosas interesantes que el maestro ya aborda. Es un tema que muy pocos civilistas tratan, que es el síndrome de alienación parental. A lo mejor ustedes que ya están por graduarse ni siquiera se acuerdan qué es este síndrome de alienación parental. Acordarse quiere decir que alguna vez supieron, a lo mejor no tienen ni siquiera idea. Pero se presenta en los tribunales y ha sido muy debatido, fuertemente debatido el síndrome. Les pongo un ejemplo. Dice, están peleados los papás, el papá y la mamá, en un divorcio enconado.
Entonces, la custodia le pertenece a la mamá, el derecho de visita le pertenece al papá. Le dice a su hijo, porque lo ve cada 15 días los fines de semana, arréglate porque tu papá va a venir aquí a las 10. Peínate y quiero que estés listo. Desayunó el niño, son 5 para las 10 y está peinado, está prácticamente en la puerta de la casa, está en la sala esperando, y dan las 10:30, las 11, las 11:30, y de repente la mamá le dice, ¿sabes qué? Vámonos, porque tu papá no vino para variar, no vino, es que no te quiere. ¿Cuánto vale ese veneno inyectado artificialmente por la mamá en el alma de un niño? Tu papá no vino porque no te quiere. Si de lo que se trata en la educación es fortalecer la autoestima, pues imagínense el golpe a la autoestima de ese niño cuyo papá no estaba citado, cuyo papá no iba a ir porque no era un sábado que le tocara ir, pero la mamá le fabrica al niño que su papá iba a llegar a las 10 cuando no estaba pactado así. Es una mentira que maneja, en este supuesto caso, una mamá para producir el desprecio del niño a su papá. Claro que después, ante el juez de lo familiar, la mamá le dice al juez, bueno, yo sí, encantado de que mi hijo vea a su papá, pero mi hijo no quiere verlo. Mire, vamos a citarlo. Pero como ya está envenenado el niño de muchas ocasiones en donde supuestamente iba a ir su papá y le dice a su mamá, no va a venir porque tu papá no te quiere. Entonces llega un momento en que le dice, ¿tú quieres ver a tu papá? ¿Te ha dejado plantado? Ah, no, yo no lo quiero ver. Ese tema ha sido muy difícil de que prospere en la legislación familiar. Y muchas veces ya había estado, por ejemplo, en el Código Civil del Distrito Federal y se derogó y se acababa de volver a implantar y hay voces que quieren derogarla, pero además el síndrome de alienación parental es un tema muy difícil de puntualizar. Y eso nos va a llevar después al derecho de visita, que ya no va a ser en el ámbito de la familia, sino va a ser en una casa especialmente diseñada para tener una visita familiar supervisada. Afortunadamente hoy hay mediadores familiares que mitigan este enfrentamiento entre los padres, en donde el papá, ahora a consecuencia de ese síndrome, puede visitarlo solamente una vez al mes, los sábados, 1 hora, y la mamá lo lleva 3/4 de hora tarde. Bueno, pues imagínense los conflictos que se presentan, y gracias a la mediación familiar esto se ha venido atenuando. El derecho, el libro del maestro es un libro excelente, pues porque pone todos estos temas que estaban sin tratarse, porque ha evolucionado el derecho familiar, ¿no? Un tema raro es que la nacionalidad, pues no se estudia en el derecho civil. Sin embargo, el maestro lo trae al derecho civil y dice, vamos a estudiar, bueno, pues el domicilio, la capacidad, el nombre, etcétera, y el estado de las personas, y ahí pone el estado nacional. Este estado es muy interesante porque, miren, por ejemplo, la condición de tomar o dejar de tomar estado se tiene por no puesta en un testamento. La mamá no quiere que su príncipe azul, ¿sí saben de esos? Que las mamás tienen príncipes azules como hijos, y si la chava que se acerca no le cae bien a la mamá, entonces no se llama chava, se llama zorra. Entonces dice, esa zorra no la quiero de nuera, no era la que yo quería para ti, por eso se llama nuera, porque no era. Y entonces, pero entonces el muchacho está entusiasmado por esa muchacha porque es de la facultad de Derecho y está así como se le están imaginando los jóvenes,
yo se los presento. El papá puso en su testamento que hereda a su hijo Juan, y pasó la vida, y ahora ya no se llama Juan, se llama Margarita. ¿Ya pasa? Sí pasa. Entonces, ¿hereda o no hereda? Es simplemente cambio de identidad. Es como cambiarse el saco, y ahora ya me pongo otro saco y ya no soy Juan sino Margarita, o es un elemento esencial. ¿Es la misma persona? No es la misma persona. O si en el testamento dice, si tú te cambias de sexo no heredas, y entonces se tomará en cuenta para los efectos de la herencia el que si te cambias del estado civil no heredas, esa condición de tomar o dejar de tomar el estado se tiene por puesta o no. Es lo mismo que pasa con el estado nacional. Una persona se casa con una norteamericana, tienen un hijo, pero a los 18 años va a resolver qué nacionalidad adopta. Si te vas a Estados Unidos con tu mamá, porque ya estamos divorciados y adoptas la nacionalidad, no heredas. Es un estado civil o simplemente una nacionalidad. Entonces, esa condición de tomar o de dejar de tomar estado se tiene por nula, por no opuesta, y entonces, ¿hereda o no hereda? El maestro toca la doble nacionalidad. Había dos elementos. Tú no podías tener la patria, no puede existir, tienes que tener una nacionalidad. Y la doble nacionalidad no existe, pues sí existe ahora. ¿Y por qué? No es que exista doble nacionalidad, sino que a México le interesa que los extranjeros que se fueron, mexicanos, y adoptaron una nacionalidad en Nueva York, que sigue mandando dinero a México y que es una de las entradas en dólares muy importantes para el Estado mexicano, y que Trump, sí sabe, ¿no?, de un tipo que anda por ahí, que ya dijo que les va a imponer un impuesto porque están ganando esa cantidad allá. Gravísimo eso, si eso se diera. Bueno, tiene ya esa nacionalidad. Cuando venga a México para comprar una casa, porque él es de Guerrero y la va a comprar en Acapulco, no puede comprarla sin los permisos administrativos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y no tiene acceso a la propiedad a 100 kilómetros de las fronteras y a 50 de las costas, y entonces se admite que para los efectos de nuestra nación, ese sigue siendo mexicano. ¿Para qué? Para que pueda adquirir y pueda invertir en México. Entonces, estos temas de actualidad hay que felicitar al maestro, que ha tomado en consideración para actualizarse. De tal manera que yo los felicito al maestro, al autor, y tiene temas de actualidad que vale la pena, como los que estoy citando, vale la pena estudiarlos, para lo cual sería interesante que compraran el libro. Muchas gracias.